Si saca el partido porque ustedes se desconcentran muy fácil. Concentrado. Yo siempre. Bienvenidos, chicos, a su podcast de Grande Comics, su podcast de cómic chileno para el mundo. Aquí estamos en una edición nueva, una edición más de ¿qué estamos leyendo? Para el mes de marzo de 2022. Todavía estamos en pandemia, aunque ya hay países que están declarando la endemia. Estamos con una guerra entre Ucrania y Rusia en donde se está metiendo la mitad del mundo. Tengo opiniones al respecto, pero bueno. Mañana se juega el clásico Colo-Colo, Universidad de Chile, y el clásico de Manchester también. Ah, sí, el clásico de Manchester, ya se jugó también. No, se juega mañana. ¿Se juega? Mañana. Ah, ya. Bueno. Es el que importa. Sí, porque campeonato nacional, uff. Nada, está como, para los que están en YouTube ya podrán haber visto que está nuestro querido amigo Fernando. ¿Cómo está Fernando? Hola gente, ¿qué tal? Está mi hermano Francisco. Acá. Ahí estoy yo, Rodrigo, y nadie más. Nada, Vicente no va a estar estos capítulos porque se está tomando un descanso, unas mini vacaciones, así que nada, por eso, chicos. Bueno, partamos. Fernando, noticias, por favor. La única importante, el estreno de Batman. Bueno, en realidad hay dos importantes, la de Batman y otra más. Bueno, estreno Batman. Gracias por empezar aportillando Sí. la noticia. Chile estrenó Batman el día miércoles. Es importante señalarlo porque fue antes que en Estados Unidos. En Estados Unidos se estrenó hoy día, creo. ¿En serio? Sí. Mira. Si no estoy mal, fue hoy día o ayer. Pero fueron 2 días antes. Qué valiente frente al pirateo. Tema. La película, no vamos a dar spoiler ni nada. La película Pucha, yo venía listo. considero que es buena. No sé, Francisco. No, yo no sé si es buena, me gustó. Buen punto. Que quizá lo deje para una conversación más profunda que tengamos más adelante, pero sí voy a decir que yo la última película de Batman que vi fue Batman Begins. Después de eso decidí no ir a volver a ver ninguna película de Batman, y esta tiene todas las cosas por las que había dejado de ir a ver Batman, esta las tiene a favor. Ya. Así que para mí en particular, bien. Sí, la conversamos ahí. No queremos hacer mayor spoiler porque nuestro querido amigo Fernando no la ha visto. Por primera vez le gano a Fernando en algo. Fernando el que ve las cosas en estreno, ve las noticias de entrada. Entonces, primera vez que le gano a Fernando, así que gran tema para mí. De hecho, yo pude ir a verla gracias a mi hermano Francisco, que me invitó gracias a una invitación de Fílmico a su vez. La sala era chiquitita, cómoda. Habíamos 60 personas. En una sala como para 100. El aforo era de 85 de la sala. Ya, se notaban espacios libres, pero era como por el aforo. Estábamos relajados. Y estábamos todos en el centro, así, estábamos todos apiñados Y gente ñoña. Claro, pura gente ñoña, muy reñoña. De hecho, Fernando Ruiz, ¿estáis por ahí? Hola, ¿cómo estáis? El editor de CK estaba también, estaba Chazam, estaba Malito, está, bueno, Fílmico, que fue el que organizó la cuestión, estaba Cristian Briones, Guachupé estaba Guachupé Media Entertainment está ahí. Claro, Media Entertainment, el representante de Guachupé Media Entertainment. Para los que no sepan, Fílmico TV tiene unos live que hace por YouTube. El Guachupé, el controller, es como yo en versión alto. Sí, lo recomendamos. Se pueden encontrar a filmico.tv en YouTube. Sí. Vean los capítulos anteriores, son entretenidos de ver. Sobre todo los lunes culturales. Sí, el cafecito sociocultural. Y hace un unboxing de todas las novedades de la semana en el local de Blu-ray y DVD. Así que nada, eso es la promoción a Fílmico, que no nos paga, pero no auspició la idea. Pagamos la invitación. Pagamos la invitación con eso. Eso. Ya, Fernando, comencemos. Noticia. Entonces, Batman. No, Batman. ¿Y qué noticia hay? ¿Han habido? Esta ha sido una pregunta seria. ¿Han habido comentarios, cómo decirlo, no spoileables en redes sociales después de haberla visto? Porque antes habían varios. Sí. ¿Los has leído? Sí. ¿Y por qué? Yo pero los habría evitado. no spoileables. Sí, es que hay pero es que uno se entera que no son spoileadores hasta que los leíste. Pero vamos a encontrar de todo en las redes sociales. Siempre va a haber gente que va a querer cagarse la onda al resto, la sorpresa, el giro, la novedad que tenga la película. Pero vamos con todo hoy día. Sí, Fernando va a ir a verlo hoy día. Así que eso. La otra noticia que yo quería mencionar. Perdona, pero ¿te armaste expectativas? Sí. Sí, Fernando es de los que se autohipean. No, yo tengo en este momento. Quiero ver un concepto que no se ha dado a las demás películas. Si está ahí, yo quedo conforme. Ya. Yeah. Que Batman sea detective. Para mí eso es clave. El resto va solo. Es una buena expectativa, tío.
Nada, Calla, Rodrigo, calla. No quiero dar spoiler, como digo. Entonces, guarda silencio. Sí, no, eso. Pero me parece que es una buena expectativa tener eso, que te presentan algo diferente a lo que se ha visto anteriormente. Yo leí The Clinic, que hizo una recopilación como de muchas crímenes. ¿Se sigue publicando? ¿O solamente está online? Se sigue publicando, yo sé. Bueno, no sé. Dale, perdón. Que hizo una recopilación de muchas reseñas alrededor del mundo. La mayoría son positivas, unas pocas muy positivas y unas menos todavía muy negativas. Por ahí la del la del New York Post la hizo pebre. Olvidable e intrascendente, una cosa así dijo. Yeah, okay. Y que la actuación no le convenció. No, si queréis bajar tus expectativas, lee la del New York Post. Okay. Pero en general las reseñas son buenas. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar más cuando hayan visto la película. Le vamos a dar un par de semanas. Porque yo estoy hablando de lo que ya se habla. Sí, y de lo que está publicado, así que no es difícil pillar eso. Así que nada, la otra noticia que yo quería comentar es la que tú acabas de publicar en el grupo WhatsApp, que Panini declaró que va a subir un 30% de los cómics en España. El precio. El precio. No la cantidad de publicados. Sí, cierto, buen punto. El precio de los cómics de España 30% por el tema de la escasez de papel. Bueno, escasez de papel. Como ya dije, hay una guerra entre Ucrania y Rusia en este instante en Europa. Todo ese tipo de cosas afectan heavy. América no nos afecta directamente eso, pero de que haber consecuencias van a haber consecuencias. Yo esta semana estuve conversando con Oscar Sala. Dale. Y hablamos harto de la crisis del papel. Pasa que a raíz de la pandemia, muchas productoras de papel dejaron de ocupar el material para el papel, la pulpa, en papel, y lo empezaron a ocupar en cartón. Y se dieron cuenta que le era más... pucha, estoy mezclando Span-English. ¿Rentable? Más rentable, gracias. Se me ocurría profit nomás. Era mucho más profitable, Muy profitable. Claro. el producir cartón que el producir papel. Entonces, por eso también empezó a escasear el papel, además de que empezaron a subir también los costos de producción. Sí, bueno, gran punto. Los costos de producción están muy arriba en todo el mundo. De todo. Los costos de producción de todo está súper arriba en el mundo en este instante porque los insumos de todo están escaseando. Entonces, obviamente eso implica competencia para lograr que te den los insumos que tú necesitas y quieres. Y... Bueno, otra cosa que me enteré es que... Y pucha, no, ya no puedo recordar si es Image, la editorial que dijo que no iba a hacer segunda ediciones. Sí, solo primera. Sí, fue Image. Así que eso, el tema importante para el comiquero, bueno, en realidad el tema importante yo creo para cualquiera que lea en físico. Los que leen en digital, ven por ustedes. Los que leemos en físico, cualquier cosa, el tema del papel es importante. Y esta crisis, así como están las cosas, lo peor es que estuve leyendo un artículo que dice que en realidad no se sabe cuándo va a superarse esto. Porque, curiosamente, por ejemplo, para ciertos elementos se está produciendo más que nunca. Nunca en la historia se ha producido tanto. Por ejemplo, el tema de la tinta. Se está produciendo mucho. Pero el transporte está imposible. Porque además está la crisis de los containers, que todavía no se ha terminado. Entonces hay una especie como cuello de botella y eso hace que el movimiento de los insumos de producción esté detenido porque llegáis al punto de cómo lo subo al barco, que los cupos están siendo ocupados todos y se pelean los cupos. Imagínate en Japón con el manga, ¿cómo sí, lo hacen? Sí. No, la cosa está bien pesadita, está bien pesadita. Y como digo, el artículo que yo leí era bien poco positivo, optimista, no positivo, era bien poco optimista en el sentido que no ponían fecha. No, normalmente para este tipo de crisis uno dice, no, haciendo esto se supera. Ya, el artículo era, mira, estábamos así y ahora hay guerra. Entonces, y por si fuera poco. Y ahora hay guerra. Entonces, y eso corta mucho las líneas de producción. Hay problemas que ya empiezan a haber las alianzas políticas, porque el papel en Europa llega desde Oriente. Ya. Nosotros, por la ruta de la seda. La ruta de la seda, pero es la ruta del papel. Bueno, la ruta de la seda en realidad es la ruta de muchas cosas. ¿Ya? Entonces, todos los que son insumos de producción, como digo, la tinta viene también del otro lado, viene de China. Tinta china, sobre todo. La tinta china viene de China. Sobre todo va a pasar hacia el oeste desde China. El paso está imposible. Se cortó el espacio aéreo europeo. No, desastre. Así que el artículo que leí era así como, estábamos mal y empezó esta guerra. Entonces, no ven solución. Y como digo, hay elementos que se están produciendo más que nunca. O sea, por ejemplo, el tema de los chips
¿cómo se Para llama esto? armaduras. Para tarjetas de, hablando de la guerra del amor, para tarjetas de video, se están produciendo más chips que nunca en la historia. Y hay escasez de tarjetas de video. O sea, se están produciendo, de verdad, el artículo era, mira, los números son esto, y aquí estamos produciendo más que nunca. ¿Ya? Y no alcanza. Porque como ya venía con déficit y está todo este tema de transporte, desastre. Bueno, eso. Noticias positivas para esta semana. Es como el chiste malo, pero malo, Sí, malo. Sí. ¿Ah? Sí. Meruane, a ti te hablo. Estas noticias son así. Nada, esperamos que si tú nos estás oyendo en el futuro en 10 años, Dios quiera que todavía exista YouTube o las plataformas digitales que ocupamos regularmente. Así era la tierra antes que se acabara. Claro. Y tú que pudiste echar a andar tu reproductor de música con limones, porque no hay otra. Estos somos nosotros y esta es la situación en este instante. Dios quiera que la cosa se supere. El condensador de flujo funcionando con la basura. Claro. Ojalá algún día alguien invente esa cuestión de verdad. Salud. Gracias. Salud por eso. Pero bueno, y eso es la noticia, no hay más. En realidad no ha pasado mucho más esta semana en el mundo comiquero. Los anuncios ya los dijimos la semana pasada. Estamos esperando que se estrenen cosas. Nadie ha visto nada especial, salvo Batman. Y no podemos hablar de eso todavía, así que vamos al tema. Tema del día de hoy. Hoy día hemos venido a ¿qué estamos leyendo? Y como siempre, vamos a hablar de lo que estamos leyendo específicamente esta semana o este mes. No sé, ¿quién parte? Francisco. ¿Parte tú? Siempre me haces parte de mí. Bueno, voy a partir yo. El mío es el más chico de todo, así que nada que decir. Voy a hablar de El regreso del Caballero Oscuro, La Última Cruzada. Ah, mira tú. Sí. Esto es de Miller Azalero, Romita Jr. y Steigerwald. Esta es una historia un poco curiosa, diferente. Estas son de las cosas que uno compra y deja ahí y no leíste, no hayas leído hasta ahora. Lo compré hace 4 o 5 años. No, Estaba barato y te sobra el dinero. de hecho, sí estaba muy barato. Lo compré creo que en un día de Batman. Costaba $8. Me ha costado 10 lucas. Porque encima lo compré en el euro a 1000. No, me ha costado menos de 10 lucas. 8 lucas. Me costado porque lo compré en un día de Batman. Cuando Shazam hace el día de Batman, que te lo vende más barato. A ver, ¿de qué se trata? Esta es una historia, me pareció súper interesante. Esto es la historia de la decadencia o cómo llega a la decadencia al Batman de Miller del Regreso del Caballero de la Noche. Contexto. Aquellos de ustedes que hayan leído el Regreso del Caballero de la Noche lo saben, pero los que no, en el Regreso del Caballero de la Noche de Miller se nos muestra un Batman que está retirado, con un Robin que murió, que era Jason Todd, que murió, con una ciudad gótica que está sometida por unas pandillas de los mutantes, que son unas pandillas organizadas paramilitares, en un mundo medio cyberpunk, si uno lo quiere decir, con mala calidad de vida, en donde todo está mal y están todos derrotados, y Batman es un hombre de 55 años que está completamente retirado de todo y que gasta su dinero en tonteras. Eso es Bruce Wayne. Batman dejó de existir hace unos 10-15 años. El tema es que esta historia, que es de Miller, te cuenta justamente, yo creo que el quiebre, que es lo que hizo que Batman se retirara de Batman. Es el momento en donde Batman empieza a sentir que le duele las rodillas, y ya no se puede recuperar tan bien de los golpes. O sea, literal, en una escena dice, antes yo me recuperaba de esto en horas, y ya llevo 2 días. Nos muestra un Batman que... Yo he dicho eso algunos domingos en la tarde. Bueno, Batman, Miller nos muestra, como les digo, un Batman que viene muy bajada. Es el momento en que le llega el viejazo, como decimos en Chile. Es el momento en donde Batman se da cuenta de que tendría que estarse retirando y no puede hacerlo porque Jason Todd, que es su Robin de ese instante, no está preparado. ¿Ya? Y te cuenta la historia de lo que le pasa a Todd también. No sé si es spoiler decir que se murió Jason Todd en algún instante, porque esto es una historia paralela. Esto no es la continuidad oficial. Ya no es la continuidad oficial. Claro, ya. Por eso no hay una muerte en la familia. Claro, no hay una muerte en la familia, no es una continuidad oficial directamente. La muerte de Jason Todd que ocurre aquí es diferente además a la muerte de Jason Todd que hubo en una muerte en la familia. Si bien lo mata el Joker la mata indirectamente. Y aquí te muestran cómo muere y por qué muere. Que es una falla de carácter de Jason Todd de desobedecer a Batman, va a un lugar y lo matan. Que esa es una constante también universal. Jason Todd desobedece a Batman, va a un lugar cumpliendo una misión para él y lo matan. Y lo mata el Joker. En algunos casos personalmente, en otros de otras formas, con una bomba y diferentes opciones. Ahora, ¿qué chiste tiene esto? Que rellena ese espacio. Yo, al menos, cuando yo leí El Regreso del Caballero de la Noche, yo siempre me pregunté, bueno, ¿cómo llegamos a este Batman?
Porque tenemos un Batman bien positivo en un instante, en el sentido de que es el tipo que está luchando contra el crimen, que pierde como la batalla contra el crimen en general, pero les gana a los villanos específicamente, ¿ya? O sea, el crimen en Gotham no baja, pero derrota al Joker, derrota al Killer Croc, derrota al Pingüino, derrota a todo el mundo, ¿ya? Entonces, ¿cómo llegamos a este Batman, entre comillas, decadente, que está retirado? ¿Cómo se retiró? ¿Por qué se retiró? Y aquí Miller te cuenta la historia. La cuenta es una historia bastante interesante dentro de esa perspectiva. O sea, si tú quieres tener como ese espacio vacío que queda, aquí te lo cuenta muy bien. El dibujo está súper bueno, dibuja Azzarello. Y la verdad, a mí el dibujo de Azzarello no es mi favorito, pero que dibuja súper bien. Dibuja Romita, Azzarello es co-guionista con Miller. Ah, perdón, ¿Romita? Sí. Romita. ¿Tú Te leíste, creo, Fernando? te creo, Fernando. No es que estaba leyendo los créditos. Sí. Lo que pasa es que lo que pasa es lo siguiente, yo les voy a contar. Yo esta semana estuve bien ocupado y terminé con la cabeza hecho puré. Y a ver, guión de Miller, Azzarello, dibujo John Romita Jr. Tienes toda la razón. Color de Peter Steinwart y la portada es de Romita, Danny Mickey. Sí, no, una portada muy Azzarello. Claro. Es que en realidad yo decía, pero bueno, como lo leí, yo solamente lo leí, ni siquiera me fijé en los créditos. Bueno, el dibujo de Romita está bien bueno. En todo caso, le hace homenaje a Miller. Sí, Le hace homenaje a Miller, no es un. es que de hecho, eso es parte de la. Salió cuando estaban publicando la raza superior. Sí. Entonces se tomaron una pausa desde la publicación y salió este especial. Que a mí Raza Superior no me gustó nada. Yo leí algunas cosas, tengo un par de números. El número que sacó Shazam con su contraportada propia. Tengo ese, y de lo que leí, nada me gustó. Raza Superior me parece mal cómic. Sí, que, o sea, la idea central es de Miller, bueno, que tiene su parte de dibujo en ciertos anexos, pero el desarrollo es de Azzarello. Ya. Azzarello toma la posta ahí y el que desarrolla la parte central y el más fuerte de toda la historia de la raza superior. Bueno, a mí, la verdad, nada. O sea, ni siquiera como idea, porque de repente uno tiene buenos conceptos, mala ejecución. No, a mí el concepto ya no me gustó y la ejecución tampoco, entonces Raza Superior no me gustó nada. Entonces, como Romita había llegado de DC y había dibujado Superman y estaba dibujando un título especial de Batman, y como es productivo y no podía dejar parado a un compadre que es famoso en el medio comiquero para ir por nada. Sí. O sea, tenéis que hacer que el compadre trabaje, y como es rápido, a como es Mark Bagley en Marvel, le dieron este especial. Ahora, Romita hace un trabajo de homenaje directo a Miller. Usa, por ejemplo, el tema de las viñetas que son la pantalla del televisor. Ya está ahí. Hay dibujos en que tú dices, no, aquí está imitando a Miller prácticamente. Ya. Hay dibujos que tú dices, esto no es. Por eso que el estilo, yo no caché si era Azzarello, o sea, como ¿quién dibujó? No sé, porque está imitando a Miller. Claramente está imitando a Miller, pero no es Miller. Porque todos sabemos que la calidad de Miller como dibujante ha bajado mucho. De hecho, para Raza Superior ya el dibujo de Miller es cuestionable, para mi gusto. De hecho, no se parece a su dibujo. Como no está, ni siquiera está dibujando el Miller que yo conozco. Y la ejecución está muy buena. Se lee muy bien. Está súper interesante. Te cuenta este trozo de historia que tú desconoces, que es cómo llegamos al Batman decadente, cómo muere Robin y toda la cuestión. Me gustó mucho, pero tiene un par de críticas. Como les dije a los chicos antes de empezar a grabar, no tiene ni un sentido la edición que hizo CC. Es un cómic de 30 y algo páginas. 36 páginas tiene pinta. Una cosa así. Con un par de extras, tiene 3 portadas variables y te lo meten en una tapa dura. Que solo encarece su valor. Exactamente. Esto es un prestigio, si es que no una grapa. Esta cuestión no tiene sentido. Esa edición no tiene sentido. De hecho, en la edición gringa es un prestigio. Yo creo. Eso tiene que ser. Eso tiene que ser. Para darle un prestigio, para que no se agrava, para darle cierto realce a la historia. Dale. Pero una tapadura no tiene ningún sentido. Ahora, tiene más grosor de tapa que. De hecho, sí. Más la tapa que la historia. Sí. O sea, el gramaje está en la tapa. Ya. A ver, eso no, obviamente eso no afecta a la historia. Ya, pero la historia son 30 y tantas páginas, no es más que eso. Se lee súper rápido. Yo lo leí básicamente porque necesitaba algo corto, porque no tenía tiempo. Solamente tuve el viernes para leer algo, el viernes la tarde para leer algo, entonces no me alcanzó.
Y lo que digo, la historia es muy buena. El color también me gustó mucho, pero también hace homenaje directo a El Caballero de la Noche. Aquí, si hay una crítica para los autores, es la falta de originalidad. Es como les dijeron, miren, ustedes van a hacer una historia que va metida. Sí, bueno, o sea, digamos que esto está haciendo referencia directa a una obra. Sí. O sea, esto es rellenar el espacio 5 minutos antes del regreso del Caballero de la Noche. Entonces no se me disparen. Ah, bueno, aparece una Catwoman retirada ya. Y que tiene una relación con Bruce Wayne. Que ahí, cuando Fernando vea la película, vamos a hablar de un tema que tengo con eso. No aparece Catwoman. No. Claro, aparecen los afiches. No. Zoe Kravitz dijo que iba a ser Catwoman, pero mintió. Bueno, mentirosa. Un plan comercial. Y a todo esto, hablamos en su momento de Si vas a Roma. En un capítulo especial de Si vas a Roma de Catwoman. Vayan a verlo, les conviene. En serio. Bueno, volviendo al cómics. Me gustó mucho. Me gustó de verdad mucho. Creo que una historia simple, muy bien contada. Que a mí me gustan, yo siempre le he dicho a Francisco, me gustan las historias que no pretenden. Esta historia pero ese peligro que tiene de que si llegaste a ya es porque conocí el retorno del Señor de la Noche. Sí, o sea, leer esto sin el regreso de la noche no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Esto es 5 minutos antes y es para completarte ese pedazo de historia. Ya, es solamente un posterior sabiendo es una precuela, pero con referencial. Va ahí, es como, va esto y va a regreso de la noche. Fin. No, porque esa es mi pregunta. Si yo fuera un lector nuevo y leo esto primero y después el Caballero del Señor de la Noche, ¿me hace sentido? Sí, te hace sentido. Te hace mucho sentido. Que es distinto a lo que estaba interpretando lo que decías, que era como que yo tendría que haber leído El Caballero del Señor de la Noche para encontrarle sentido a este. No. Si no lo hiciera así, si lo hiciera como en el orden cronológico, funciona. Sí, funciona. Para mi gusto funciona muy bien, porque como te digo, rellena ese momento de historia que nos falta de ese Batman. Específicamente el Batman de Frank Miller de Regreso al Caballero de la Noche. O sea, yo no siento que faltara. No, lo que pasa es que, ¿es una historia innecesaria? Puede ser, pero no viene mal y no lo hace mal. Ya. Porque realmente cuando hablamos... Y eso es difícil. Siento que es muy difícil haber logrado eso. Sí, porque cuando hablamos de realmente historias innecesarias es porque te hacen una precuela o una secuela en historia que no encaja bien o te contradice cosas que fanáticos de Star Wars, sí. Ahí estamos. Sí, no hay para qué hacer la mención. Que te contradicen cosas, que no entiendes cuestiones, que si alguien no viene y te hace una explicación gigante, que acabo de escuchar el podcast de La órbita de Endor sobre Mandaloriano y me acaban de volar la cabeza con una explicación que fue como, por eso que no se entiende. En términos muy simples. No digas nada. ¿Por qué? Porque estoy viendo Mandaloriano. No voy a dar de contenido. En términos muy simples, ahí te das cuenta que si no tienes ese contexto, buena parte de la historia no la entiendes. Porque no te la contaron bien, a menos de que tengas ese contexto. Y ese contexto es solamente para gente que ve Mandaloriano con el alfabeto de Star Wars en la mano. Literal. Los tipos que estaban ahí hacen eso. Entonces tienen un nivel de estar imbuidos en el universo de Star Wars que yo no había visto nunca. Son un par de fanáticos los que son 3 los que hacen ese capítulo de órbita de Endor, el podcast español, y 2 son fanáticos nivel. Yo veo los capítulos con el alfabeto en la mano y cuando aparece algún texto en el idioma de Star Wars, que no me acuerdo cómo se llama, congela la imagen y se pone a traducirlo. Con el diccionario alemán. Sí. A ver, yo que no tengo nada de eso, ni pretendo tenerlo, ni lo tendré, igual veo los capítulos y lo entiendo. Lo que pasa es que hay una parte que no se entiende a menos que te digan ellos. Que no te voy a dar contenido hasta que termines viendo Mandaloriano. Te lo agradezco mucho. Pero por eso, a eso me refiero. Entonces, volviendo al tema del cómics, no es necesario. O sea, si tú no lees El Regreso del Caballero de la Noche y lees esta historia, vas a entenderla. ¿Cuál es el tema? Que este es complemento del Caballero de la Noche. Entonces, si tú te vas a leer solo esto y no el Caballero de la Noche, tampoco tiene sentido. Esto es para que te rellenen ese espacito de qué pasó con Batman, qué pasó con Jason Todd, de esa continuidad, de ese mundo, de ese universo, que es el universo Frank Miller. ¿Ya? Si no vas a leer, o sea, ponte tú, este no es un cómic para alguien que viene llegando a Batman, a menos de que tenga planificado leer Regreso del Caballero de la Noche. Si es como, no, quiere leer una cuestión de Batman, no, tiene. Ya. Tiene. Cómprenselo con El Regreso del Caballero de la Noche. Esto va en una cajita con el Regreso del Caballero de la Noche. ¿Cachai? Y eso, me gustó, está muy bien. Me gustó el color, me gustó el homenaje al dibujo, me gustó la narración, está muy buena, es ligera, fácil. Además te muestran un elemento que también pocas veces se ve directamente, que es el Joker como el rey de Arkham, del asilo Arkham.
¿Cuál es el poder que tiene la locura del Joker dentro de Arkham? Lo convierte en el rey del manicomio, del asilo. Y aquí te muestran qué tanto. ¿Cuál es el poder que tiene el Joker adentro? Cómo él mueve masas adentro. Es el líder de los locos. ¿Ya? Lo pongo en esos términos, pero no ofender a nadie, pero eso es. ¿Ya? Es el rey de los locos, el Joker. Y bordea un poquito el terror en ese punto, pero no es terror. Simplemente lo bordea un poquito como por fuera. No es que entre en el terror. ¿Ya? Nada, me gustó mucho, de verdad. Yo estaba viendo la ojeada rápida que le pegué, el dibujo de Romita Jr., que a mí en particular no me satisface mucho, o me molestó el Romita Jr. intentando ser Frank Miller. Ya, es que es el tema. Al final de cuentas es un dibujo sin personalidad. Pero cumple. No lo hace mal. La narración. No, es que es el tema. El storytelling que tiene. Es que es el tema. La historia está buena. Si la historia de verdad está buena, está bien contada en todos los sentidos. Tanto en video como en... O sea, en video. Tanto en dibujo como en narrativa de texto está muy bien contada. Te muestran también el conflicto de Batman. Ese Batman tiene un conflicto grave. ¿Ya? Que es, me estoy haciendo viejo. Que de cierta forma el conflicto que también tienen Regreso al Caballero de la Noche. Que no es me estoy haciendo viejo, sino que estoy viejo. ¿Ya? Este es me estoy haciendo viejo. Y tengo que aceptarlo, pero no puedo aceptarlo porque tengo a Jason Todd, la ciudad se está cayendo a pedazos, como siempre. Gótica siempre se está cayendo a pedazos. Entonces al final Batman se compra un Porsche y agarra una mina más joven. Y se va a Europa. Y se olvida todo. ¿Qué es lo que haría cualquier persona normal? Porque tampoco cosas así. Si el hecho de que Batman no opte por luchar contra el crimen es porque él quiere luchar contra el crimen, pero en realidad cualquier multimillonario normal estaría en Monte Carlo viendo la Fórmula 1 con un yate lleno de modelo europea. Fin. Ahí con suerte una brasilera. Pero eso. Me gustó, creo que es muy bueno, pero tiene esos dos peros. Tiene que ser sí o sí si vas a leer El Regreso al Caballero de la Noche o si ya lo leíste, ¿ya? Y esta edición específica de esa tapadura no tiene ningún sentido con lo que están vendiendo. Es como... Aquí es donde nos falta Vicente para preguntar si hay otra edición. No hay otra edición en castellano. Entonces no hace falta Vicente. A menos de que OVNI haya sacado una en el último rato, que no lo revisé ahí, pero en su momento revisé, que fue cuando lo vi ayer, y no encontré ninguna otra edición en castellano de esta historia específicamente. Tal vez OVNI te saque alguna. Porque México no está publicando. Que yo sepa. ¿En serio? No está publicando que yo sepa. La editorial que era Televisa, no sé qué pasó, que suspendió publicación. Órale. Sí. Así que bueno, eso. Aunque si hay algún mexicano por ahí que nos diga, no, si estamos publicando, por favor nos avisa, porque por acá no está llegando. No está llegando acá. Tenemos la OVNI, que es la Argentina, y ya. Eso es todo. Y antes llegaba mucho mexicano. Sí, o sea, de hecho, librerías que te traían específicamente ediciones mexicanas que eran muy buenas. Nada que decir. Eso. Ese ha sido mi mostrar y decir del día de hoy. Lo recomiendo, sí. Está barato, al menos estaba barato. No sé cuánto estará ahora, porque los precios están enfermos. Y no sé si estará disponible. De que está editado, es de 2016. Por lo tanto, no es una edición especialmente vieja. Es posible que está dando vueltas por ahí. Lo que también vi es que NSC tenía una segunda edición y nada más. ¿Ya? Así que debe estar disponible, pero no sé qué tan disponible. Eso. Muy bien. Te felicito, Roger. ¿Te toca? ¿Sigo yo? Sí, sigue yo. Ya. Yo traigo un cómic que tiene bastante renombre por sí mismo, por los premios que en su momento ganó, porque se hizo una película, la película postuló al Oscar, fue nominada a Mejor Animación, no lo ganó, creo. Sí, no lo ganó. Pero el cómic en sí ganó premios y que trata de un tema que lo encuentro contingente o atingente a lo que estamos viviendo hoy día. Este cómic es Persepolis, de Marjan Satrapi. Es un cómic que relata desde el punto de vista... voy a partir diciendo que es una autobiografía de la autora, que parte cuando ella tenía alrededor de 9-10 años. Y el momento en que parte es cuando en Irán, que habían ya vivido una revolución... una suerte, no sé si una guerra civil, ¿no? A mí esa parte no me queda muy claro si previo a eso fue una guerra civil o no, pero sí hubo una revolución política donde la autora es hija de una familia que en un comienzo está pro esa revolución, son progresistas, pero esa revolución rápidamente toma un giro y
empieza a tener tintes de revolución religiosa, donde los más radicales musulmanes empiezan a tomar las decisiones y empieza a cambiar el concepto que tenían como de volverse una república más occidentalizada en cuanto a sus valores y sus libertades, a volverse una república ya derechamente una teocracia musulmana. Una república islámica como se conoce. Así es. Y entonces ella te relata en su periodo de crecimiento, porque esta autobiografía más o menos involucra desde, como decía, sus 9, 10 años hasta que ya termina yéndose definitivamente a Irán, yo creo ya cerca de los 30 años, y al final no te dejo muy claro. Lo que pasa a ella y su familia inicialmente. Como decía, ella es parte de una familia progresista. Con el tiempo va descubriendo que ella es nieta de uno de los últimos reyes de Irán. Un Shah. Un Shah. Y que a pesar de eso, su familia estuvo a favor de eliminar la monarquía y generar un gobierno, una república. Pero como decía, ven esta suerte como de traición un poco de quienes toman el poder y cómo empieza a volverse primero una dictadura y a sufrir los rigores de lo que eso significa, el corte de la libertad, lo desaparecido, la represión, mucho de lo que acá en Chile vivimos en los 70, 80. Sí, pero por mucho más tiempo. Bueno, eventualmente, porque lo bueno que tiene esto es que te va, como ella parte aquí como niña, ella hace recupera su memoria infantil, en cierto modo. Cómo ella va percibiendo a medida que va avanzando esto, cómo se lo van contando también, cómo en algún momento ella parte imbuyéndose incluso en este auge teocrático y siente tener una relación muy cercana con Dios y ser prácticamente una elegida de Dios, entonces apoyar un poco esta idea de un gobierno que tiene una relación más cercana con Dios, hasta que hablando con sus padres se empieza a cambiar su perspectiva y se va volviendo cada vez menos cercana a esta idea del gobierno islámico que se planta. Tiene la gracia, siento yo, que te relata desde adentro el cómo una familia tiene, o cómo los humanos en general tenemos que aprender muchas veces a convivir incluso con eso que nos está amenazando todo el tiempo, como a pesar de los toques de queda y todo, te muestra que su familia, como un asunto casi revolucionario, seguía teniendo fiestas, seguía propiciando que ella, no sé, escuchara música occidental, el inicio o el intento de rebelión hacia el velo en las mujeres y mucha hora de la regla te habla y algo que siento que tiene esta biografía es que es muy educativo respecto a todas las imposiciones que te hace un régimen islamista. Sobre todo en las mujeres. Ya las claves culturales a las que se tienen que someter. Claro, es muy explicativo. En algún momento te hace un repaso un poco de la historia de Irán, te da cuenta, te va contando, te va armando de a poco el cómo fue que se empezó a armar este gobierno islámico y a través de los relatos de su abuela, que es un personaje bastante importante, de sus padres, por supuesto, de un tío que en algún momento estuvo en el gobierno y que después se transforma en un opositor del gobierno y qué sucede con los opositores del gobierno y cómo entre medio estalla la guerra con Irak, que pasa a ser uno de los elementos importantes, porque esa guerra va a ser la que finalmente haga que los padres decidan mandarla allá afuera a estudiar. Ella termina su colegio en Austria. Pensé que decía Inglaterra. No, ellos inicialmente pretendían mandarla a Francia. No sé por qué, a mí no me queda claro la historia. Parece que a los iraníes les resultaba mucho más fácil viajar a Austria que a Francia. Ella sí hay que destacar, por lo mismo que dije antes, ella es nieta de un Shah, es de una familia que estuvo relacionada con el gobierno. No es una familia ni de clase media, diría. Yo creo que es una familia bastante acomodada dentro de Irán. Sí. Acomodada, pero opositora. Con esa lo que pasa que, contexto, el último Shah de Irán fue un gobierno brutalmente corrupto y cometió el gran error que cometen muchas veces este tipo de dictaduras, que es tener demasiados enemigos dentro de ellos mismos. O sea, la base de un dictador es: mira, tú estás conmigo y yo te apoyo.
¿ya? Todos los dictadores han funcionado, todos los dictadores que han sido exitosos, miren lo que estoy hablando, han funcionado igual. Tú tienes que ser leal con los tuyos. Y el Shah de Irán no lo fue. Eso fue lo primero. Lo segundo fue que era claramente un dictador hipócrita. O sea, él decía, hagamos esto, pero internamente hacía otra cosa. Y eso le valió ganarse muchos enemigos interna y externamente. Entonces, cuando vino esta revolución interna, que como bien dice Francisco, en principio era en contra del Shah, no tenía un objetivo claro, salvo de sacar al Shah de Irán. No tuvo apoyo exterior. Mucha gente dice, no, es que el Shah era amigo, aliado de Estados Unidos. Sí, completamente. El Shah de Irán, el último Shah de Irán era aliado 100% de Estados Unidos. Pero ni los gringos le tendieron una mano porque el tipo el tipo no funcionaba correctamente ni siquiera para los gringos. ¿Ya? Entonces cuando cae. Lo que sí, nadie nunca se esperó de que se volviera una pseudo república islámica, porque en realidad las elecciones son dentro de los ayatolás y eso no es muy republicano. El problema de las revoluciones es que siempre saben lo que no quieren, pero pocas veces saben lo que sí quieren. Sí. Y cuando se produce, queda un poco a merced de todos aquellos las partes que quieren el poder. De hecho, en algún momento te menciona que hay unas 4 o 5 partes, es decir, un brazo fuerte que produjeron o propiciaron la revolución, que obviamente entre ellos están intentando hacerse del poder y que al final lo que los consiguen son las partes que empiezan a recibir un apoyo islámico. Sí. Frente a los que intentaban como hacer algo más meramente político. Como decía, acá también juega un papel importante la guerra de Irak, y ahí sí es cuando ellos mencionan mucho la influencia de Occidente. En el postulado que hace un poco ella, Occidente es culpable de esa guerra, porque ven que hay un conflicto entre dos naciones que ellos alientan para poder ellos entrar en la zona y tener, a través de los apoyos militares, tener influencia dentro de una zona que eventualmente les va a empezar a importar por el petróleo. Y les empieza a importar mucho en esa época, ese es el tema. El petróleo, siempre hemos dependido del petróleo desde que el petróleo fue descubierto, pero no de la forma en que empezamos a dependerlo después de la década de los 20 en Estados Unidos. Porque se empezó a consumir mucho más de lo que había, porque se empezaron a sacar los derivados del petróleo. Ya, el plástico, esto es un detalle que yo no sabía, lo leí hace poco. En las costas de Estados Unidos, como en las que están frente como a Virginia, una cosa así, hay toneladas y toneladas de barriles de gasolina hundidos, porque era un desecho que no usaban. Cuando se empezó a destilar el petróleo, a purificar el petróleo, se usaba solo el petróleo. La gasolina, que era como combustible ligero, no les servía. Entonces lo botaban y lo botaron al mar. Para que más o menos tengan una perspectiva de lo que estábamos hablando. Y en esa época, en la Guerra Fría, estamos hablando ya cuando la Guerra Fría empieza a funcionar. La Guerra Fría es una guerra no declarada que empieza a funcionar a partir de los 50 directamente. 53 algunos ponen como fecha, pero es discutible. El tema es que la base de la Guerra Fría dentro de la influencia de los países era qué es lo que le pasó a África. África es una de las razones por las que tiene todas estas revoluciones internas y la hambruna que hay en África es por este motivo. Tú quieres influencia en una zona por un motivo que sea, normalmente son económicos, ya sea que hay petróleo, hay oro, hay diamantes, hay algo. O sirve de paso para ir a algún lado. ¿Ya? Entonces, hay un territorio que es estratégico para ti, y estoy hablando de Estados Unidos o Rusia, escojan ustedes. O ambos, habitualmente eran ambos. Es que esto parte así, típicamente parte así. Yo voy al país y digo, esto me parece interesante, entonces busco si hay gente que esté acorde a lo que yo quiero, que para estar acorde a lo que yo quiero no es estar acorde políticamente, sino que estar acorde a, si yo llego con plata, ¿me vas a dejar poner la empresa? Eso. Y encontraban gente siempre, porque es dinero. Y le dicen así. Entonces ellos apoyaban a ese grupo pasándole armas, inteligencia, dinero. Venían los rusos y decían, momento. Entonces, si usted está poniendo su alfil acá, yo le voy a poner una torre. Entonces buscaban lo mismo, pero al otro lado. ¿Ya? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Sí, lo mismo para el otro lado. Entonces armabas a los dos lados y se iniciaba la guerra. ¿Ya? África ha vivido así desde el 60 para adelante, y esa es una de las razones por la cual hay hambre en África, por la cual hay tantas guerras civiles en África. Y claro, las fidelidades se van mezclando y van yendo de allá y para acá. O sea, lo que pasa con Afganistán es un ejemplo súper gracioso para mi gusto de cómo los gringos en los 80 auspician a los luchadores por la libertad
Si quieren ver una película que habla de este suceso histórico, vean Rambo. Rambo 2. Rambo 2. Rambo se trata de eso. O sea, tanto le importaban que mandaron a Rambo. A Rambo, o sea, por favor. Un loco que tuvieron que ir a cazar entre varios policías Claro. y guardia civil. Claro, entonces, en Afganistán, Estados Unidos apoya a los luchadores por la libertad. Se hacen campañas a nivel interno de Estados Unidos. Se dictan leyes especiales para apoyar a los luchadores de la libertad, que eran talibanes y grupos que después se transformaron en la República Islámica. Para que más o menos tengan claro de lo que estamos hablando, ¿ya? Bueno, y esto es lo primero. O sea, aquí es donde empieza ese tipo de funcionamiento. Ella te está contando cómo funcionaba ese tipo de influencia en un país. Sí, no se mete tanto ahí. Es una reflexión que sacan eventualmente en la historia, más que nada centrándose en las comunicaciones, en cómo ellos percibían el conflicto adentro y cómo ella, desde su vida en Europa, se daba cuenta que era transmitido afuera. Porque además de su conflicto interno en el país, ya te relata también cómo es ser una persona desplazada dentro de otra cultura distinta, por mucho que ella apuntara a esa cultura, fuera la que admirara, era la música que escuchaba, llega a un país distinto donde ella más encima es un elemento o es una representante de una cultura que en algún momento se vio como los malos, claro, para Occidente. Y lo difícil que fue para ella eventualmente encajar en otros lados. Ella eventualmente incluso vuelve a vivir en Irán, ya más grande, ya para estudiar Bellas Artes en Irán. Y esto es muy divertido, un pasaje muy divertido de la historia de contar cómo una mujer podía estudiar Bellas Artes en un país donde las mujeres estaban completamente limitadas, donde las artes estaban completamente limitadas. Las artes tenían que... vuelven a lo que en Europa fue el medioevo, donde todo el arte está dirigido a la adoración divina. Exactamente. Entonces todo tenía que hablar de los héroes, los héroes que en algún momento... Irán es una cultura con una mitología muy rica, que de hecho ella te la menciona. Tiene un panteón divino a lo griego, a lo germánico para nosotros probablemente, o quizás algunos para lo japonés. Y incluso esa tradición mitológica, reconocidamente como mitología, es aplacada por venerar a Dios, venerar a Alá, y no hablar de incluso ese tipo de tradición cultural que tiene tu... Que curiosamente no puedes representar a Alá. Y más encima, entonces te habla un poco de eso, te lo refleja también cuando tenía que ir a clases de figura humana, y las figuras humanas que tenían que representar, si era una mujer, era una persona completamente cubierta con una tela. Entonces ya los cursos de figura humana empezaron a preferir hombres, que por supuesto no los podían representar desnudos, pero al menos vestidos podían ver sus extremidades. Y bueno, esto está relatado, esto es un libro de 350 páginas. Está relatado en capítulos cortos. Son capítulos que de repente te duran 4 páginas, algunos durarán 10, pero en general son varios capítulos con un título que ella fue desarrollando. Creo que esto se demoró unos 6, 8 años, no me acuerdo muy bien cuándo fue que decía, en desarrollar esta historia, que la fue publicando por ahí. Me acuerdo que en castellano la primera edición era de 2 tomos, creo, un poquito más chicos que esto. No sé, yo siempre he visto esa. No, de hecho, cuando le compré esta edición no la conocía. La otra gracia que tiene también es que el dibujo que ella desarrolla, que parece un dibujo de repente medio naif, medio infantil, hace referencia a dibujos tradicionales de grabado, de escultura también, medio orientales, que es lo que ella intenta también recuperar un poco en esto. Finalmente lo que hace, por un lado, hacer su biografía, por otro lado, tratar de contarnos la historia de lo que vivió su país, por otro lado también recuperar un poco su tradición artística a través de cómo hace este relato. Es muy fácil de leer, a pesar de las 350 páginas de las que hablé. Te hace reír, te logra empatizar con la tragedia de la guerra en algún momento, te logra dar un poco de, como decía, eso de entender que de repente, a pesar de toda la tragedia que pueda estar viviendo
se pueda estar viendo en un lugar como que la naturaleza humana intenta seguir de repente con sus costumbres, con sus ritos, con sus diversiones, con sus distracciones. Le pueden encontrar incluso el humor de repente a las tragedias que viven. Y bueno, yo creo que una historia o es un cómic que uno puede o incluso debiera tener para variar un poco la biblioteca comiquera que tiene. Esto es una de esas obras que hemos dicho más de una vez. Esto es de las obras que salen del cajón de los cómics y te las ponen en novela gráfica. Y sí. ¿Ya? Y la puedes encontrar la encuentras en literatura. Exacto, está en literatura, está en biografías también de repente, está en librerías que no tienen cómics, porque no venden cómics, pero tienen este tipo de obras, porque no son cómics según ellos. Y también se venden en páginas, se comentan en lugares donde regularmente el cómic no se comenta. ¿Ya? Yo recuerdo, yo creo que la película debe haber salido alrededor del 2005 o algo así, con la primera mitad de la década de los 2000. Porque tenía compañeras sobre todo que le llamaba la atención y si bien no leían cómics, vieron la animación. Yo no he visto la animación todavía, no sé, pero se dice que es bastante buena. Pero yo creo que este es un cómic al que se puede acercar cualquiera y por eso también está puesto de repente en esos estantes fuera de las comiquitas. Autobiografías, ¿cachai? Ese tipo de cosas uno lo puede ver. Es complejo porque ella es una mujer que no encaja nunca. O sea, una vez que crece no encaja nunca. ¿Por qué? Porque tiene un bagaje cultural familiar que no tiene que ver con lo que está pasando en su país. La represión vivida por las mujeres en cualquier república islámica no tiene parangón en ningún país occidental. ¿Ya? Es muy divertido porque hace una reflexión en algún momento sobre eso y claro, te lo traduce por ejemplo con que sus amigas, bueno, de partida ella se describe a sí misma como un personaje o un carácter bastante distinto al resto, debido a una niña, una cabra chica en un momento que a los 11 años ya te profesaba a Lenin y Stalin y ya sabía del capitalismo versus el comunismo, el proletariado. Ya tenía una postura política, entonces realmente con el ímpetu de su inmadurez también se le va eso por delante. Y eventualmente, con todo lo que le pasa también, como tú dices, crece muy fuera de cualquier posibilidad de ubicarse con el resto. Está como trasplantada en todos lados. Claro. Y sobre todo de sus amigas. Te muestra que, por un lado, la mujer islámica está muy cubierta de cosas, pero cuando están solas, cuando están entre ellas, sus amigas al menos caen en una frivolidad terrible, que lo único que le preocupa es la moda, la ropa, el aspecto y el casarse con alguien, y varias de ellas se casan con occidentales, y ahí hace una reflexión que si bien en Oriente tienen toda esta cubierta, en Occidente la cubierta no puede estar, pero son sometidas a su amiga al mismo tipo de machismo que ella está sometida en su país. Sí. Así que igual te hace esa extrapolación que, ok, puede que visualmente sea muy férreo y todo, pero que de repente no es solo necesario que te cubren con un velo para limitarte. Pero el problema es que, o sea, no es un problema. Lo que pasa es que su perspectiva también está velada porque ella olvida a sí misma de dónde viene. De que ella pertenece a los tratos más altos de la sociedad iraní. ¿Ya? En algún momento se hace consciente de eso. Sí. Se demora mucho, sí se demora. Sí. Yo creo que esa es una reflexión que hace más hacia el final. Sobre todo porque su papá nunca le deja de ir bien. Y nunca le deja de ir bien gracias a la guerra. Porque su papá es ingeniero. Y gracias a los bombardeos iraquí, lo que hay que hacer después es reconstruir, y la reconstrucción a él y además su familia estaba conectada en todos lados. Porque, como decía Francisco, son nietos de uno de los últimos chás que tuvo Irán. Que creo que Chá exactamente no era rey. Una vez leí un artículo que decía que no era exactamente como los reyes que entendemos en Europa. No es igual. Pero para el caso da lo mismo. Estamos hablando del líder de gobierno, el líder de Estado de la nación iraní en su momento. Y claro, y eso le da otras ventajas también a la familia porque están muy bien conectadas. Sí, de partida una familia que nunca deja de viajar a Europa. Exacto, ese es el tema. Ellos siempre pueden salir. Siempre puede salir. Entonces ahí tenía una diferencia porque ella dice, no, mis amigas son iguales dentro de Irán que fuera de Irán. Sí, tus amigas. Baja un poco el escalón y veamos qué pasa. Sí, bueno, es la historia de su vida la que está contando. Es que no intenta, y algo bueno también que tiene, como así no intenta contarte toda la geopolítica por detrás. Es su perspectiva.
no intenta contarte cómo son todas las personas. Y eso hay que leerlo en claro. Así son las biografías. La biografía se trata de mi perspectiva con mi ángulo de cámara, sí, de la vida que a mí me tocó vivir. Que además sin eso ya no podría haber hecho eso. O sea, no podría haber editado el cómic. Creo que estaba viviendo en Francia. Sí, al parecer está erradicada finalmente en Francia. El cómic por ahí termina cuando ella ya se va definitivamente y nunca más vuelve a Irán. Que es el país natural para los emigrantes de esa zona por el antiguo colonialismo. Ellos tienen una franquicia de pasaporte que les permite irse a Francia. Por eso hay tanto de Senegal, de Marruecos, de Irán, de Irak, que viven en Francia. Sí, pues eran sus colonias. Exactamente, eran sus colonias, literalmente. Y claro, tú tocaste un tema que es súper delicado, que es el tema de la conservación cultural de Irán. Los iraníes han derrumbado templos antiguos de 1000 años. O sea, estamos hablando de un país que tiene una cultura de mínimo 2000 años. O sea, cosas escritas, esculturas de 2000 años. Y han derribado templos de repente, que con mucha resistencia interna. Que eso es lo otro, es una cuestión que me sorprendió. Una vez leyendo un articulito también en CNN, si mal no recuerdo, cuando volaron, porque hicieron volar un templo antiguo. Sí. Pusieron dinamita, ¡pum! Y que ese acto, que podría repetirse 1000 veces en Irán, porque hay muchos templos dando vuelta, fue mucho resistido internamente. Porque estamos hablando de algo que ataca tu historia. Claro, es herética tu historia. Y eso es otra, una cosa que yo tampoco sabía hasta hace unos 10 años recién supe. Mahoma es como del siglo 8 después de Cristo. Sí, recordemos que Irán y ellos mismos, ella parte con ese orgullo de su tradición, se le conoce también como la cuna de la civilización. Tal cual. El Tigre y el Éufrates, todo ese sector, claro, es de donde nace desde nuestro alfabeto a las matemáticas, todo nace un poco de historias, leyendas que están referidas en sus cuentos, que están traspasadas a Europa, que después en Europa le pusieron otros nombres. ¿Y tú crees que son cuentos europeos? No, son cuentos iraníes, o sea, más bien no iraníes, de las culturas que existían en esa zona, que cuando llegan los cruzados toman el cuento y se lo llevan a Europa y le cambian los nombres en nombres europeos y tú dices, un cuento europeo. No, es de esa zona. La lucha interna es heavy. Porque, bueno, yo digo, les acabo de decir, Mahoma es como del siglo VIII después de Cristo. ¿Ya? Y Mahoma no fue un éxito brutal al tiro. No, Mahoma también tuvo resistencia. Por eso está todo el tema de la Guerra Santa y todo el tema de cuestión. Las primeras guerras santas eran entre ellos mismos, no era... Sí, tenía pocos puntos en Metacritic. Sí, ¿cachai? Entonces hay resistencia interna. Porque hay mucha lucha con eso. Y por lo mismo, cuando le han pedido al Museo Británico que devuelva cosas, no. Porque ustedes las van a romper. ¿No? Y no las han devuelto. Porque claro, estamos hablando de que ese país tiene una cultura de 1000 años o de 2000 años, en donde 1200 años son heréticos. Porque son antes de Mahoma. ¿Ya? Y de ahí para adelante sí, pero hay pocas cosas que se salvan. Aún así, la resistencia es suficiente como para salvar mucho de la producción artística cultural antigua de Irán. Tengo entendido que hay varios museos que están cerrados, que tú no puedes entrar porque las cosas que están ahí son heréticas, pero se conservan. Y la gente que está encargada de esos museos es gente que está muy comprometida con eso. De hecho, me acuerdo que cuando vuelan un templo, no me acuerdo si tuvieron que juzgar o derechamente mataron a un director de un museo. Porque el tipo se opuso. No me acuerdo si se fue preso o lo mataron, no me acuerdo esa cuestión. Lo leí, pero no me acuerdo. Puede que haya pasado uno primero y el otro después. Y el otro después. El tipo se opuso, habló internacionalmente, mandó cartas para allá, habló con la prensa. Miren lo que quieren hacer, esto no es posible. No me acuerdo por qué ese templo lo tuvieron que volar, o tuvieron entre comillas, y no otro, ¿ya? Y era un templo antiguo. No, sí, me acuerdo de las noticias cuando empezaron con el auge del ataque a los símbolos antiguos, todo ese tipo de cosas. Y lo suspendieron. Pero este tipo, no me acuerdo cómo se llama, lamentablemente es un héroe de la cultura y asumo yo que murió sacrificado por la cultura. Pero el tipo se opuso mucho. Y claro, tenía esta dicotomía en estos países de lo que éramos y lo que somos, que es heavy para ella. Es muy heavy, es muy contradictorio. Pero bueno. Bueno, para cerrar, yo tengo la edición de Reservoir Books, que es ahora sí, de una tapa dura que se entiende por el volumen de la lectura. Está bien hecha. Es manejable. Este sería el ¿cómo se dice?
ómnibus de esta publicación, pero... sí, porque no es especialmente sí. grande en tamaño, No. en altura. De hecho, yo diría que es más bajo que un cómic estándar de altura. Sí, de hecho, sí. Es más bajo, claro, es más chico. También dicen de bolsillo. Y no, a menos que tenga unos bolsillos muy grandes. Claro. Y me salió a un precio bastante razonable, sobre todo comprándolo con el Club de Lectores del Mercurio, uno lo puede encontrar ahí. Yo creo que está alrededor, sin los descuentos, está como a 14 lucas, en Busca Libre lo encontré a 13.000 y algo. Bota. Que me parece muy bien para la edición que es. Bota. Y por ahí las ediciones más antiguas parece que son más caras, están sobre las 20 lucas. Bueno, pero de esta hay múltiples ediciones. No sé, esto parece la más... ¿La más común? La más común Bueno, ahora. eso es lo que yo vi. Está esta y no sé si Norma también saca... Déjame revisar. O sacaba esta publicación. De la misma autora se pueden encontrar un par de cómics más. Uno es Bordados y el otro es Arroz con ciruelas, parece que se llama. El Bordado parece que no tuvo tanto reconocimiento y el Arroz con ciruelas parece que sí, que le dio bastante bien, así que yo creo que por ahí puede que en algún próximo que estamos leyendo lo traiga. Curiosamente la edición en inglés es más cara que la castellana. Está raro. Porque la edición castellana, la que tú tienes ahí, está a 13.500 en Busca Libre. Es que consideremos de partida que la edición original es francesa, creo. Claro. Y en inglés está a 25.300, o sea, está más de 10.000 pesos más caro. Eso. Y como digo, hay diferentes versiones y diferentes ediciones. No es difícil de conseguir. Yo diría que en cualquier librería grande debe estar. ¿Ya? Porque, como decimos, es este tipo de obras que salen del marco del cómic. Claro, hay una edición de norma, que cuesta 20.000 pesos. Yo creo que la edición anterior de esta, yo creo que esta es Sí. la última edición que uno puede encontrar por ahí. De hecho, aquí dice que es la edición definitiva, nueva traducción, nuevo formato, nueva resolución y nuevo diseño. El mismo cómic. Listo. Bueno, eso. Está muy bueno. ¿Y a quién se lo recomiendas? Principalmente, por supuesto, a los que no sean tanto de lectura superheroica. Si no son de lectura superheroica, yo creo que no les va tampoco a producir ningún ruido esto. No es una lectura para nada difícil. Se lo recomiendo a niños también. Yo creo que esto es una lectura de 10 años en adelante, deberás poder entenderlo bastante bien y hasta sentirte algo identificado con la protagonista en un comienzo. Uh-huh. Los horrores de la guerra que te muestra no son para nada morbosos ni gráficos. Sí hay una parte sobre su sexualidad que quizá, bueno, ahí se lo dejo a criterio los padres. Está bueno. Eso, Persepolis, de Marjane Satrapi. Marjane Satrapi. Fernando, te toca. Ya, yo tampoco traje superhéroes. Muy bien. ¿Qué pasó? Nos volvimos alternativos. Yo traje un trabajo que se puede definir como que controla la verdad, controla a la población. Y esto es El Departamento de la Verdad de James Tynion IV, trabajo de Image que está publicado en español por Norma y que es para la gente que le gustan las conspiraciones. Si ha visto la serie Fringe o Archivos X, este cómic es para usted. El Departamento de la Verdad es un departamento, podríamos decirlo, en paralelo del gobierno al FBI, que se dedica a eliminar las conspiraciones. Porque para ellos, mientras más gente cree en esas conspiraciones, las conspiraciones se hacen verdad y se hacen hechos. Por ejemplo, los reptilianos, la Tierra plana, que el hombre no fue a la luna, el 5G y un montón de cosas más. Yeah. El Departamento de la Verdad se dedica a combatir estas conspiraciones que están promocionadas de cierta manera por una organización que se llama el Sombrero Negro. Yeah. Ellos se dedican a juntar gente para que crea en esas conspiraciones. Se dedica a hacer eventos, se dedica a controlar los medios de comunicación, convenciones, para que la gente crea que estas cosas realmente suceden. Desde el asesinato de Kennedy para adelante, o sea, que cómo llegó Obama al poder, todos los multimillonarios que están unidos. Que Hillary Clinton es satanista. Sí, ¿no? Elfenstein, los Illuminati, todas esas conspiraciones están ahí por esta entidad
Y hay que evitar que existan, porque la única manera de controlar la verdad está en ello. ¿Cuál es la gracia? Primeramente, el arte es, puedo decirlo, me puedo arriesgar que el arte de este muchacho, que se llama Martin Simmons, está inspirado y casi copy-paste del Bill Sienkiewicz de Electra Asesina y otros trabajos anteriores, porque el tipo se dedica a hacer un trabajo de demasiado collage, demasiado impacto visual, pero muy, muy al estilo de Sienkiewicz. O sea, la influencia es demasiado fuerte. Casi que lo está copiando. Sí. En el estilo, no en el dibujo, en el estilo. No digo que sea homenaje, yo digo que el tipo toma una referencia demasiado fuerte a ese tipo. Yo no sé si fue por un criterio estético para darle la profundidad a la historia, los conceptos que tiene, o no, porque realmente no piensas en un cómic de Image, o te vas para una cosa tipo Vértigo, para allá. Tynion sí, la historia no es tan original. ¿Ya? Como te digo, o sea, al tiro yo pensé en Fringe o Archivo X. Son dos organizaciones, una quiere tapar a la otra. Y es un concepto que ya hemos visto. Claro. Pero el tema es que se trata de un agente del FBI que su misión personal por cosas que le han pasado en la vida es tratar de eliminar estas conspiraciones, de dónde vienen, hasta que llega lo invitan a un evento en que toda la gente cree que la Tierra es plana. Ya. No, si la Tierra es plana, si ven van con documentos, van expertos con tesis, no sé, es todo un simposium de gente que cree que la Tierra es plana, al nivel que los invitan a todos a un vuelo a llegar al final de la Antártica y toparse con un muro de hielo que es el final de la Tierra, que es ahí, la Tierra es plana. Y bueno, pues no, esta weá es mentira, ¿no? Es que la Tierra es plana, compadre, la Tierra es plana. Están todos creen que la Tierra es plana, de ahí está. Efectivamente la Tierra es plana, por como ellos creen en toda la cuestión. Y lo captura esta agencia, el Departamento de la Verdad, va a decirle, eso es mentira. Pero te hicieron creer eso y se hizo verdad. Es como lo que, de hecho, el protagonista lo asocia al concepto de tulpa. Ya. ¿Cuál es el concepto de tulpa? El tulpa, que es una criatura, un ente. Hay algo que tú manifiestas con tu imaginación, que tú está el poder de creer que eso es verdad, que lo haces hecho, yeah. Lo haces. Es como que los relatos se vuelven verdad. Todo se vuelve verdad. Ok, ya, ¿sí? El poder de la narración. Claro. Tu estado es como mantra, ¿cachai? Es como ser ahí pensando que esto es como creer el viejo pascuero, ¿cachai? Existe, es como creer los duendes, están ahí. Existen. O sea, llega un punto en donde tanta gente cree que es... Tom Taylor. También. La realidad se tergiversa. Se deforma y se crea efectivamente lo que todo el mundo Gaiman. Y hay gente que se dedica a eso. Y eso es lo que está manifestado acá. El relato es denso, en momentos muy lento, y tiene un error que es muy... que se repite en varios de los números. Que hay momentos que son demasiadas viñetas juntas y no sabes si el sentido de lectura es de izquierda a derecha o así. Eso, para mi gusto, porque ahora que lo estaba hojeando, claro, es muy Bill Sienkiewicz en el arte, pero para mí es como Mac, David también Mac tiene mucho en de el David storytelling. Mac. Y para mí ese es el problema de Mac, que puede ser muy bonita la página, pero te perdí en el sentido de lectura. Sí, también tiene algo de David McKean, ya está de David McKean, porque se dedica mucho al collage, a cortar fotitos y ponerlos de fondo. También como... Pero para mí eso es Sienkiewicz, la forma en que está puesto. Deberían recurrir al clásico flechita o un elemento que te vincule físicamente a una viñeta. Que el mismo globo te enganche la viñeta al lado para darle el sentido. Un elemento que te enganche para que tú sepas, tengo que leer este y tengo que leer este. La diferencia entre una viñeta y la otra, no sé, pero se repite, es un error, pero de la narración visual que
que está mal hecha de parte tal vez del dibujante. No, y efectivamente ese es un error. O sea, si tú como lector no sabes qué viñeta sigue, entonces el dibujante se equivocó. A menos que te quieran confundir. Claro. Que quieras que te que tengas esa sensación de confusión en lo que estoy leyendo. pudiera- ¿Esto es verdad o no es verdad? O lo que te están expresando es como una impresión, que de repente hay páginas donde uno da lo mismo lo que uno lea, porque lo que están no, Claro, no es un también. relato No continuo es un relato lineal. cronológico. Pero en este caso sí sería un error. Por ejemplo, Ya. hay uno de los números donde están frente a puras pantallas de televisión y están los dos personajes en sombras. Ya. Y vienen los diálogos. ¿Cachai? Y se supone que el diálogo tiene que ser así, pero no te da ese pie para la lectura, sino que la sigues en esta página y no acá. Entonces ahí se empiezan a enredar los diálogos. Entonces después la tienes que releer y efectivamente a toda la splash page completa en esa secuencia, como fotograma de cine. ¿Cachai? Hay un capítulo en particular que te cuenta cómo se maneja el departamento de la verdad. Los dos primeros números, que son 5 que vienen en este tomo de 17 que se han publicado hasta el momento, los dos primeros es la presentación del protagonista en este simposium de la Tierra plana y cómo llega él al departamento de la verdad y quién, que no lo puedo revelar, quién es el jefe del departamento de la verdad. Ya la portada dice algo, pero no solamente eso. Y el tercer episodio te cuenta el manejo del departamento de la verdad ante un hecho que es lo típico que sucede en Estados Unidos casi cada 6 meses, que es que llega un compadre y empieza a disparar en un colegio. Yeah. Entonces el caso de una mujer que cree que a su hijo que los balearon en un colegio, en realidad no lo balearon, lo raptaron. Yeah. Y ella hace campaña en televisión, hace campaña en radio, en YouTube, en todos lados, porque ella cree que a su hijo no lo balearon, alguien lo raptó. ¿Como en Millennium? Sí, más o menos por ahí va la cosa. Y resulta que ella quiere eliminar las armas, quiere que haya un control de parte del gobierno de las armas. Y llega toda la gente que se opone a ella, le tiran ladrillo en la casa, le hacen protesta fuera de la casa, todo porque ella quiere control de armas, porque ella cree que su hijo lo raptaron y que no murió dentro de todos los que murieron en esa escuela. Y el departamento de la verdad, ¿qué es lo que hace? Ingresa a su casa, le quita todas las pruebas que ella tiene donde ella sabe que el hijo está raptado, para que ella todavía crea que el hijo murió. Y los agentes le dicen, no, tu hijo murió, tu hijo está enterrado. Pero fuimos a exhumar el cuerpo y todavía está ahí. Tu hijo no está vivo. Tu hijo nadie lo raptó, está muerto. No, mi hijo está vivo. No, tu hijo está muerto. Y así, manejo a la tipa llega a una crisis, se desmaya y a los días después despierta y todavía queda con la idea de que alguien en realidad la está engañando, pero no sabe de qué. Y así va la historia. Hay cultos satánicos, hay un montón de más cosas que no voy a revelar, pero es eso, el manejo de dos entidades que quieren controlar a la población. Una con la verdad, la normal que conocemos todos, y la otra que le empieza a meter la conspiración. Como dicen los Simpsons, existe la verdad y la verdad. Eso mismo. Mira, es un trabajo de Tyrion, como dije, denso, interesante, no es original, pero la unión que tiene con el arte de Simmons hace que funcione. Tiene esa falencia que dije de narración visual, y que tampoco es un arte que no se haya visto antes, no puede haber sido otro dibujante, pero para este tipo de historia funciona. Y sí, como dije, es para gente fans de Archivos X, Fringe, y sumémosle Millennium, como dice Francisco. Así que recomendado. Está en español el primer tomo. Eso te iba a preguntar, ¿es una serie en publicación todavía? Sí, van 17 números hasta el momento. Wow. Está por Editorial Norma. ¿Tiene un poco este aire a Planetary, quizá? No.
No tiene así planetario, pero sí, mira, aquí hay un par de viñetas, o sea, de postajes que, mira, este tipo de narraciones después las va a mostrar más Rodrigo, pero para que sepas, ¿cachai? No, pero me refiero a esta idea de que hay un grupo porque hay una verdad de fondo en el mundo que existe y que se mantiene oculta a todo, y que en Planetary este grupo como que lidia con ella. La gran conspiración interna mundial. Me acordé de eso con esto, porque también la Grecia Planetary es que te va tocando distintos temas de la cultura popular, y aquí, por lo que tú dices, va tocando distintos temas de la cultura popular de la conspiración. Pero en este caso está muy enfocado en todo lo que es la política norteamericana. Yeah. Aquí le dan el fuerte de eso es, por ejemplo, que un ex agente del FBI se encargó en controlar desde siempre, que estuvieron los bonos siempre en Obama, por ejemplo. Obama desde chico ya sabían que a él lo iban a poner de presidente en tal época. No sé, lo mismo con Bill Clinton. Bill Clinton iba a ser presidente de Estados Unidos en tal época. Ronald Reagan iba a hacer este tipo de cosas. Supuestamente ese grupo existe y mantiene todas las elecciones controladas. Todo lo que está sucediendo en el mundo es porque tiene que suceder así, porque ellos están manejando esa verdad. Claro, esa idea de que hay un grupo capaz. Entonces ellos se preocupan de que esa línea se mantenga. ¿Cachai? Y esto viene desde el asesinato de Kennedy en adelante. Claro. La primera gran conspiración de Estados Unidos es el asesinato de Kennedy. Yeah. Que es así una gran conspiración, pero no sé si fue antes o después. La conspiración si fue para matarlo o para encubrir la muerte, no sé. Claro, entonces te engancha para saber hacia dónde más va, porque seguimos las conspiraciones hasta... Claro, es que los gringos le pierden la fe al Estado, yo creo, con la muerte de Kennedy. Sí, pues en el relato gringo moderno está puesto eso como el fin de la inocencia norteamericana, el momento en que se acabó el sueño americano. Y después cuando viene Nixon, es la confirmación de que el Estado está podrido. O sea, es que además hay que conocer que no es, lo decimos como muere Kennedy, muere Luther King, muere Malcolm X, muere Kennedy de nuevo, y es una seguilla sale Nixon. Y sale Nixon para rematarlo todo como si no fuera suficiente. Entonces, claro, es como el momento en que veo una cosa de proponer ideas idealistas en una época además que se promueve mucho esto de la era de Acuario, se ve todo truncado y hasta aquí quedó tu y además guerra que acabamos de hablar, lo de Persépolis, guerra fría, o sea, en donde además se exacerban los nacionalismos. Si tú no estás con el país, entonces eres comunista y estás en contra. Casi la persecución macartista después de McCarthy, una cosa así. Pero no sé. A mí ese tipo de historia, como el concepto me parece interesante, pero en sí mismo no sé si me parece interesante. ¿En qué sentido? A mí me gustaba mucho Archivos Secretos X, pero llegó un punto donde yo dije, ya. Me gustaba más la historia de los personajes que las conspiraciones que buscan. Y aún así la historia de los personajes se pierde. O sea, ya cuando entran los extraterrestres y que Mulder y Scully y sí, ya. Simplifícame la historia. Ese tipo de... que es un mal de la narración gringa, yo creo. Que te siguen estirando el chicle del mismo plot. El mismo concepto sigue ahí y otra vez. Podrían cerrar un argumento y seguir con otro diferente en la misma línea. Sí, una cosa que tenían los Archivos Secretos X es que no te cerraban nada. Nada. Y volvían al mismo punto. Y el hombre, el que fumaba, seguía fumando. Pero ese yo creo un problema de la narrativa gringa. Efectivamente, los gringos no cierran. Siguen contándote la misma historia con los mismos personajes de la misma forma otra vez. O sea, yo creo que ahora sí, la televisión gringa ahora cierra. Es que aprendieron, creo yo. Es que uno se aburrió también, sí. Uno ya sabía que esta historia va así. Yo creo que quizás House es el último que se especializa en tocar la misma tecla todo el tiempo. Magníficamente. No, súper bien, eso a mí me gusta, no lo estoy criticando, sí. Pero ya después de eso creo que empiezan a venir estas historias que ya te empiezan a cerrar un poco más. Sí. Aunque los cerró horrible, pero sí cerró. Pre o post, o paralelo a House. ¿Qué cosa? ¿House? No, yo diría que House es después de los. Sí, después ¿cierto? De los. Ya. Sí. Me hizo recordar varias cosas. Bueno, de partida siento que el arte, sí, con todo lo referente que tú dices que lo bueno que tiene, en lo que alcancé a ojear, es que está bien hecho. Ya no es lo que me pasa con El regreso del Caballero Oscuro, que
que es un artista imitando al otro todo el tiempo y se ve esa imitación porque ve al otro artista. Quizás me pasa también porque no conozco a Simmons de antes. Entonces yo sí veo que para mí sí es un buen hijo de Sienkiewicz, un hijo del que Sienkiewicz debiera estar orgulloso, por otro lado rabioso también por copiarle tanto. Me hace recordar también, bueno, mencionamos a Millennium, para quien no haya visto, Millennium es para mí la predecesora de Matrix, cuyo inicio parte en que los accidentes de avión son detenidos en el tiempo, Sí. y la gente que inicialmente moriría en un accidente de avión son rescatados y llevados a una corriente temporal alternativa. Buen punto que hagas esa referencia porque hay 3 milenios. Está la película, está la serie Cierto. y están los libros. Y Ya. las 3 no tienen Sí, ninguna conexión uno con el otro. No, yo me refería a la película que Sí, parte de con ciencia esta ficción. de avión. No, Milenio es del 90 y principio de los 90. Po. mitad, yo creo. ¿No? No, nosotros la vimos la mitad, pero yo diría que es del principio de los 90. Hay cosas medio ochentosas ahí también. No, es más cercano al 2000, por eso el milenio. Puede ser. 97, No, se llama Millennium porque hacía referencia a que el año 2000 era el punto. Sí, yo no me acuerdo para dónde va. Sí, Me quedó bueno, muy grabado este inicio. Recogí gente y la llevaba y porque el 2000 pasaba. Y la idea de que también hay un Chosen One por ahí metido, y que para mí, después de que vi Matrix, fue como, pero si ya fue con todo el milenio. El argumento es que hay aviones que se están cayendo. O sea, no, cuando hay un avión que tiene un accidente, viene este departamento Millennium, abre un portal temporal, recoge a todas las personas, ponen cadáveres, dejan que el avión se estrelle. ¿Por qué? Porque en el futuro falta gente. Y están rescatando gente la gente que se muere porque esa gente no genera alteraciones temporales a futuro. Entonces, la sacamos de aquí. Usted se va a morir igual. Entonces, véngase para acá y aquí sigue viviendo la vida en el futuro. Y el futuro es un futuro posapocalíptico. No me acuerdo qué pasó, pero pasó algo en el milenio. Por eso se llama milenio. Y también me acordé un poco de el libro de G.K. Chesterton, El hombre que era jueves, que se trata sobre anarquismo y cómo el Scotland Yard interfiere entre los anarquistas. Entonces, al final terminas descubriendo que el anarquismo no es más que la policía haciéndote creer que eres anarquista. Es muy divertido, un libro muy vuelta, gracioso. La vuelta de la máxima conspiración, que ya todo es una conspiración del gobierno, que de hecho, no sé si ustedes leen en Twitter, ya ahora los protestos de octubre también las armó Piñera. Piñera armó las protestas, es una cuestión que yo no entiendo ya. No, y se arrojó agua y todas las cosas. Sí, no, está todo es una conspiración, nada es real. Que pasa mucho. Bueno, el otro día escuché un podcast que hablaban del chupacabra. En México, la mayor parte de las personas concuerda en que el chupacabra fue una conspiración del gobierno de ese momento mexicano para encubrir el tema de la corrupción. Y encaja muy bien. O sea, eso sí me suena. Encaja muy, muy bien. No la existencia, sino el relato. Sí, muy, muy bien. De cómo la prensa sale de donde estaban, que estaban persiguiendo al gobierno. Creo que era Peña Nieto, no me acuerdo. No sé tanto de política mexicana. De un nombre nomás. No me acuerdo tanto de política mexicana. Pero en ese momento había un tema de conflicto de corrupción muy, muy fuerte con el petróleo, creo. Y pues están a punto de descubrir una gran historia y aparece el chupacabra. Y el relato, y hay un podcast que se llama Leyendas Legendarias, que es mexicano, que ese podcast se sigue como la historia del chupacabra, si mal no recuerdo, sigue la historia del chupacabra. Es que no he visto el podcast, sino que escuché una entrevista que le hicieron que le hicieron a los de Leyendas Legendarias, y cuenta de cómo estas historias agarran vida y se van, porque ahora el chupacabra es hondureño. Según los hondureños, el chupacabra parte de ellos, ¿ya? Y te tratan de referenciar de historias de la prensa que hablan del chupacabra. Y no, está comprobado cuándo parte la historia de Chupacabra, de dónde sale, por qué el nombre, y lo tienen ellos y son mexicanos, y todo parte por este sistema de conspiración, pero la historia agarró tanto vuelo por sí misma que llegó hasta Chile. O sea, en Chile también está el Chupacabra, llegó en algún momento. Sí, el norte. Y ellos insinúan de que en realidad lo que pasó fue que los otros gobiernos cacharon de que está buena la idea. Copiemos. Comencemos a copiar. No, también llegó el Chupacabra. Pagaron el copyright. Claro, está buena la idea. Aquí también tenemos un tema de corrupción que están que nos piden. ¿Y por qué no hablamos de Chupacabra? Y lo gracioso que la prensa engancha muy rápido, pero la prensa engancha porque la gente engancha. Bueno, acá tuvimos desde el cometa Halley a la Virgen de la Villa Alemana. Ahora, el del cometa Halley está muy bueno porque Cuadra, que era el ministro de Interior de ese momento, confesó que esto fue una manipulación que hicimos. Nunca se podría... Bueno, para quien no sepa, acá en Chile se promocionó mucho que se iba a poder ver la cola o el paso del cometa Halley el año 87.
7 parece que. Sí. Antes del plebiscito. Antes del plebiscito. Estamos hablando que aún estábamos en régimen militar. Sí. Dictadura, perdón. Y fue No, una era promoción, una promoción gubernamental a sabiendas de que era imposible ver al cometa Halley pasar. Promocionaban hasta unos lentes, Nosotros teníamos unos stickers. Sí, y en la yo escuela, vi al cometa Halley. y en la escuela te Monty enseñaban. Python sacó un álbum. Sí, no, Sí. Y en la escuela te enseñaban, que en todo caso está bien eso en el sentido como de enseñarlo, bien, va a pasar el cometa Halley y todo lo que usted tiene que saber. Que pasa cada 87 años, una cosa así. Ya, uno lo ve, tiene la oportunidad de verlo una vez en la vida. Lo que pasa es que el evento era real, en el sentido que los astrónomos sí se iban a juntar en el norte a verlo porque era un evento real, era un evento que pasaba cada 87 años, que habían que hacer registro del primer avistamiento, del segundo avistamiento y ahora toca el tercero, y justamente por la rotación de la Tierra en Chile se iba a ver muy bien. En el norte y con telescopio. ¿Ya? Se iba a ver súper bien. Si tú ibas al norte, tienes un telescopio profesional. Entonces iban a venir astrónomos de todo el mundo al norte a estar en los observatorios para hacer las observaciones como se hace regularmente. Y ahí el gobierno dijo, mira tú. Y empezaron a hacer esta campaña en las escuelas. Y a mí lo que me parece, nada divertido, pero sí es muy interesante es cómo cuadra. En algún momento dice, ya, sí, esta cuestión fue así. Pero lo que a mí más me molesta es la postura de la prensa. Y no hizo ninguna culpa de todo nos lo que engañaron. Y es como, tú te dejaste engañar. Podrías haberle preguntado a alguien. Y no, esta gente, que lo que hacen regularmente, agarran vuelo con su propio vuelo y vamos. ¿Ya? Es como ahora está viendo el tema del tema de la malversación de fondos por el comandante en jefe del ejército en Chile. Y por accidente el otro día mi papá estaba viendo el matinal y decía, no, es que este tipo va a terminar en la cárcel. Y yo lo miré en la tele y dije, vos no tenís perra idea cómo funciona el sistema quiz. fuera de que esa cuestión ha sido siempre, este tipo pecó de avaricioso, ¿ya? Porque la comandancia en jefe del ejército siempre ha manipulado los fondos reservados de la misma forma. Y es algo que se sabe, es algo que se supo cuando estaba Pinochet, cuando estuvo Eru, cuando estuvo Frey, cuando estuvo Lago, cuando estuvo Bachelet, cuando estuvo Piñera, cuando estuvo Bachelet, cuando estuvo Piñera. Siempre es igual. Las Fuerzas Armadas funcionan bien hasta el rango de coronel, creo yo, una cosa así. No me acuerdo dónde viene el corte. Hay los escalafones militares son bien claros. A partir de su alférez, teniente, hay diferentes rangos de teniente, capitán, no me acuerdo si es mayor o coronel. Y ahí viene un gran corte. Que se achica mucho la base de gente porque los generales son pocos. Viene un gran corte. Entonces, los que no califican para afuera. ¿Ya? Y en ese corte, para entrar, tú tienes que entrar a una cofradía. Y adentro de esa cofradía se manipula mucho. ¿Ya? Y se manipula dinero. O sea, nuestros viejos sabemos que, no sé, porque habían generales que con los gastos reservados arrendaban terrenos para el ejército para vacaciones, que eran sus terrenos. Tú tenías una casa de campo, entonces arrendabas la casa de campo para el ejército para que hicieran eventos. Tus eventos. ¿Ya? Era como, va a haber una celebración del batallón no sé qué y arrendáis la casa. ¿A quién? A mí mismo. Que curiosamente nunca se ve legal. Pero bueno. Y lo que a mí me parece más paradójico es que eso pasa igual en todos lados, en donde tú tienes un gran corte para llegar a las cúpulas, en donde son poquitos, tú tienes que entrar a una cofradía y esa cofradía se entra pagando cosas. Y pasa en la Corte Suprema, lo digo porque lo sé, pasa en toda la Fuerza Armada, ¿ya? Y pasa en cualquier institución que funcione de esa misma forma. Y lo Illuminati, la FIFA, por ejemplo. En la FIFA, que yo no sé, yo nunca entiendo por qué buscan tantas conspiraciones y están ahí, son súper evidentes. La FIFA debe ser la organización criminal más importante del mundo de forma internacional, controla gobiernos, hace que gobiernos inviertan en una empresa que no tendría por qué invertir. O sea, el fútbol profesional debería financiarse solo y te hacen meter plata y que los estadios sean estatales y te los prestan y te los tienen que prestar. Y si la FIFA, y si un país quiere hacer el mundial, tiene que ir con consentimiento del gobierno, y los gobiernos se meten a hacer estadios que después no se usan. Entonces, ¿quién gana con eso? Adivinen. Los mismos que aprobaron el proyecto. Entonces, esa es la parte que no entiendo de las conspiraciones. Tanto se complican por buscar a los Illuminati cuando no tenéis por qué buscar Illuminati. ¿Ya? Están ahí. Y para peor, muchas veces la evidencia es pública y nadie se hace cargo porque la prensa está buscando el chupacabra. O te da una perspectiva que es muy antojadiza en algunos casos o sesgada en otros. Entonces, claro, no se meten por un lado, pero sí para el otro. Bueno, así la ya. Fernando, ¿a quién le recomiendas el cómics?
fans de las conspiraciones, El Departamento de la Verdad. Está publicándose por Norma, tú dijiste. Así es, Norma. Y originalmente por Image en inglés. Y está bonito. ¿Y cuánto te costó ese? Este me costó la módica suma de $10. $10. Ok. Comprado a través de Amazon. ¿Y tú lo tenías la versión en castellano? En inglés. En inglés, ya. Fernando siempre lee en inglés, más barato. Excepto Persepolis, que está más barato en castellano. No, la edición Norma está, creo que a 18, 19 euros. Sí, la opción de comprar en inglés se está volviendo demasiado atractiva. Sí. Porque así como estamos, los precios se están disparando. De hecho, leí unos foros de internet justamente hablando de los precios que pensando en lo de Panini y Norma también. O sea, a ellos les parecía ridículo estar pagando porque creo que la edición es tapadura también. Ya, no, pues. Es un poco sobre tamaño al cómic original. Ya. Y los españoles dicen, no, esta weá, ¿por qué tengo que pagar más? Si la edición gringa me sale menos, me voy a la gringa. Sí. Corta. Y es raro porque a los españoles la edición gringa les sale como un 30% más caro que la española. Para ellos es muy barato comprar en España. Me imagino, es cuando eres productor de algo. Sí. Ya, y darse la vuelta quiere decir que de verdad el precio está disparado. Es tonto. Ya. Bueno, eso. Estuvo variado hoy día. Sí, estuvo variado. Yo solamente hablé de cómics de superhéroes y ya está por ahí. Espero que les haya gustado porque ya así. Esperamos que les guste. Momento. Se me olvidó hacer dos menciones. Una. Gracias a toda la gente que nos está viendo de nuevo. Se están poniendo al día, creo yo, después de las vacaciones porque los números han subido bastante bien. No estamos hablando de los números, pero estamos como un 15% más de lo normal. Gracias. 2. No se olviden que tenemos un sistema de Patreon donde nos pueden apoyar. Tenemos 2 membresías. Una membresía por $3 y una membresía por $70. La de $3 les permite aparecer los créditos y otro tipo de franquicias que vamos a tener dentro del año si es que todo sale bien. Y la de 70 les permite comprar un capítulo en el sentido que pueden escoger el tema que quieren discutir y si quieren pueden participar con nosotros grabándolo en persona. Hay un asiento vacío, ya, echamos a alguien, no hay problema. Y nada, eso chicos, ahora sí. Ha sido un placer, esperamos que les haya gustado. No se olviden de recomendarnos y de comentar. Muchas gracias. Gracias por vernos. Chau. Gracias, chao. Chau.